Ahí está, Enrique. Estamos de luto, ahí viene nuestro compañero. ¿Cómo estás, hermano? Mucho gusto, mucho gusto. Mi amigo en directo, por favor, ahora sí quiero que compartan, hagan todo el esfuerzo para poder escuchar la música. A ver, por ahí, mejor por acá. ¿Ya? No, está prohibido escuchar música. Con más tranquilidad para poder escucharlo acá. Estamos en la Plaza Francia. Ha llegado la persona que quería entrevistarlo. Muy bien, muy bien. Los grandes conocimientos que tiene nuestro gran compatriota Enrique Basurco. Así por favor, Lucía Álvarez, usted lo conoce, ella me ha pedido para que pueda entrevistarlo y toda esa cosa. Así que haz tu trabajo, comparte por todos los medios para poder justamente hacer la entrevista a nuestro gran compatriota Enrique Basurco. Bueno, vamos a hacer la primera entrevista a nuestro compatriota con respecto a lo que ha pasado. ¿Qué reflexión te merece, compatriota, lo que acaba de suceder? 51 muertos en el gobierno de... Esta es la continuación de Dina Boluarte, desde mi punto de vista. 51 muertos oficiales, ¿no? Había con Dina Boluarte 50, más uno de Yeri sería 51 muertos. Es la continuación, ¿no? ¿Qué reflexión, compatriota? Y eso que tú dices lo comparte toda la gente despierta del pueblo peruano, porque no hay ningún cambio de régimen, es lo mismo, es la continuidad y son los efectos típicos que se pueden recoger cuando hay dictaduras, cuando no hay república, cuando no hay derechos humanos, cuando un grupo de gente decide hasta por la vida de otros. Las instituciones corrompidas y lógicamente los miembros de esas instituciones pueden actuar, como hemos visto, como asesinos. No solamente son las personas que han asesinado, sino la cantidad de heridos, de personas mutiladas y de personas que han quedado mal o que están con procesos encerradas de maneras arbitrarias y en contra de los derechos, ¿no? Justamente estamos en esta Plaza Francia, donde el pueblo de Francia le obsequió esa estatua de la libertad al pueblo peruano, evocándole la Declaración de Derechos Humanos que se hizo en 1879 tras la Revolución Francesa, que fue indudablemente todos esos derechos humanos inspirados en la Revolución Americana contra la tiranía de la monarquía y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos Humanos para evitar que se produjeran todas las atrocidades que ocurrieron durante estas guerras, ¿no? Pero, como podemos ver, es impensable que en países como Suiza un ciudadano tenga desconfianza de las autoridades. Otros países han alcanzado un nivel de posicionamiento de la sociedad como verdaderos ciudadanos de derecho, donde ningún policía se atrevería a tocarle un pelo o ponerle la mano encima a un ciudadano, porque las autoridades en esos países llegan a los curules sin poder. Solo llegan puestas por la autoridad para escuchar al pueblo, obedecer sus órdenes y cumplir una función operativa. Pero acá en nuestros países de Latinoamérica se vive un engaño, como dice la canción, esta democracia ya no es democracia. No, no es democracia, porque ellos llegan con poder, le roban el voto al pueblo y una vez que llegan al poder tienen facultades constitucionales para entregar el litio, para cambiar la constitución. No necesitan consultarle al pueblo nada y esos son los efectos de nuestra catástrofe. Ir a elecciones y seguir con este sistema es como lo mismo de salir de Dina a pasar a Geri, porque saldríamos de un gobierno como hemos salido en estos más de 200 años para seguir en lo mismo. Si no dejamos esa minoría de edad, ese estatus de menores de edad en los que necesitamos un tutor, un albacea para que nos represente, o como decían estos políticos desenmascarándose, al pueblo no se le escucha, al pueblo se le ordena, se le manda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo eso es falaz, eso es una falsa democracia, no es democracia. Entonces, en un sentido estricto, esa es la realidad. Ir a las elecciones
para crear una constituyente o no crear una constituyente, pero no salir del sistema de representantes, lógicamente se frotan las manos todos los candidatos políticos a las próximas elecciones porque dicen, ese estatus de poder que tienen todos los congresistas de hoy y del pasado, lo quiere él también. Ese candidato que te pide vota por mí, que quiere ir a las elecciones, él quiere ese estatus, no quiere que tú le cambies, porque él sabe que si le cambias a democracia directa, el pueblo es el que va a gobernar. Entonces, mi sentir con respecto a esto, en esta plaza que es tan representativa, además Eduardo Ruiz lo asesinan precisamente acá, un miembro de una policía que está considerada por la ciudadanía como una policía neocolonial, como un ejército neocolonial, como un sicario pagado. Y claro, otros sectores de la población lo entienden como sicario pagado porque los ven que muchos de ellos tienen relación con los delincuentes, terminan procesándolos. Y otro sector de la población de repente más benigno dice, es gente corrompida desde que ingresó porque para ingresar pagan 40.000 soles, etcétera, ya están corrompidos y porque sus mismos oficiales les piden eso. Entonces, ¿qué clase de sociedad tenemos si las autoridades que incluso se pretenden como individuos que tienen que ser respetados, ellos mismos no se respetan a sí mismos porque ingresan por sobornos y los sobornos se los pagan a sus jefes, a sus oficiales superiores, que deberían ser el ejemplo, y encima matan a la población? O sea, ¿cuál es el límite ya más bajo al que se puede llegar? Asesinar a la población. Y por eso esos esfuerzos de buscar cadena perpetua, de buscar pena de muerte, porque saben que de esa manera sacarían al Perú de las instituciones supranacionales que impiden y que hacen valer que esos crímenes de lesa humanidad no prescriben, es decir, no quedan impunes, son perseguidos esos que asesinaron. Por eso es tan importante que el pueblo comprenda que cualquiera que te venga a ofrecer pena de muerte o cadena perpetua en un contexto donde los que van a juzgar esa cadena perpetua, donde los que van a participar de eso son los mismos que han asesinado y que matan a la población. Entonces, ¿a quién crees que le van a aplicar esa pena de muerte? ¿A los delincuentes? Tú tienes la respuesta, Se la van a aplicar al pueblo, como se la han venido aplicando en estos más de 200 años. Entonces, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, estos eventos de arte, son propios de las transformaciones maduras, porque, por ejemplo, si hablamos de artistas, investiguen en el internet quién era Bertolt Brecht, esas obras de teatro que llamaban a la reflexión sobre los derechos humanos, para tener una sociedad madura, donde las autoridades no puedan ser como gamonales o como tiranos, o como en el Perú, que los congresistas crean pequeños reinos donde ellos dominan y deciden todo, y donde los ciudadanos no tienen absolutamente ningún derecho en la realidad, ¿no? El mismo García Lorca, ¿no?, que era tan perseguido. Y en este caso también tenemos artistas como Vallejo. Vallejo participó en un montón de procesos revolucionarios, incluso en 1936 en la Guerra Civil Española. El gran poeta nuestro. Y ni qué decir de José María Arguedas. O también de nuestro hermano del suyo, ¿no?, del lado de arriba, del norte, sería el colombiano Gabriel García Márquez, ¿no? Y tantos otros que por la poesía, por la literatura, han llevado a un nivel elevado lo que es la concientización de los derechos. ¿Cómo es posible que hayan países en los cuales es impensable? A mí no me pueden contar el cuento, porque he tenido la buena fortuna y agradezco el esfuerzo de mis padres, muy humanistas, y yo he podido conocer esas sociedades en su lugar, he caminado por tierras en Europa. A mí no me pueden engañar ningún politicucho de aquí, de estas oligarquías reaccionarias, conservadoras e inhumanas, y de perfil clara y evidentemente psicópata, sin empatía, con amígdalas cerebrales totalmente dañadas,
que van a decir de que no se puede establecer aquí una democracia directa, que el Perú no está preparado. Claro, ellos quieren que nunca esté preparado, porque si no está preparado, ellos siempre van a estar haciéndose los necesarios para malgobernar, para esclavizar, para asesinar, como lo hacen. Esas son las autoridades peruanas, asesinos psicópatas, en la praxis. Así los persigue, así los percibe la sociedad. La sociedad que no se puede considerar como ciudadanos porque no los tratan como ciudadanos. Es como ejércitos neocoloniales que operan y violentan a los locales, a los habitantes de un determinado territorio y les imponen edictos, no leyes, sino edictos reales, donde el pueblo no los puede cuestionar y dicen hágase esto y hágase, y si no se cumple, mátese. Y ahí está, esa es la realidad. No me pueden engañar porque yo sé que un policía se lo piensa 1.000.000 de veces antes de ponerle la mano encima a un ciudadano en esos países, porque esos países han llegado al nivel donde ellos eligen a sus jueces, ellos eligen a su sistema judicial, ellos eligen y deciden quién va a ser su defensor del pueblo. ¿Cómo va a ser que alguien elegido por los mismos que son parte de todo este tinglado va a ser el defensor que va a ir? Es como el caso de la policía, que le han entregado las investigaciones a tope. Ellos van a investigar cómo se mató y se asesinó. Por favor, es fuera de orden lógico. No me pueden engañar porque lo he vivido. Yo he estado en esos lugares, en esos países. He sabido valorar, hablar con personas mayores que habían vivido eventos catastróficos como la Primera, la Segunda Guerra Mundial. He podido ver y descubrir las falacias y los engaños de mi país al regresar, cómo todo esto está basado en una narrativa mentirosa y falsa para conseguir ad nauseam, o sea, de largo, sin parar, que el pueblo jamás alcance una verdadera democracia, que es la democracia directa participativa, donde todas sus decisiones, todas, absolutamente todas, requieren el permiso popular. Sea la que sea, todas las decisiones requieren el permiso popular y un político no está investido de poder para decidir sobre el futuro o sobre los recursos de una nación. Tienen que pedirle, recibir del pueblo las órdenes y simplemente su trabajo es legalizarlo. Exactamente, firmar, poner la huella digital y ¡ay que se atrevan a salirse una línea de la raya! Se van de cadena perpetua. En esos países se van de cadena perpetua, no solo en países de Europa, sino también en países de Asia. Y eso es lo que yo percibo ahora. Ahora me mandaba un hermano un video, inclusive me he visto yo al costado de Pavel Yachayhuasi. Yo nunca lo he invitado para entrevistarlo, ni él tampoco me ha entrevistado, pero me llamó la atención que nos ponían a los dos y me decía esta hermana de Puno que me lo había enviado porque había escuchado que Pavel Yachay había empezado a hablar de la democracia directa participativa, así también como Hilario Rosales, también el mayor, ¿no? Los discursos de ellos hace 2 años eran siempre discursos reivindicativos, de hacer valer el derecho de los pueblos, pero nunca se había dado una convergencia ya generalizada de que el pueblo en general está hablando de la democracia directa participativa, que le hablaba también Wilmer Domínguez, que en paz descanse, ya le estaba hablando, ya él había también incluido ese tema de la democracia participativa porque AMLO la había establecido, ya había dado pasos. Entonces estamos hablando de cosas concretas, materiales, que el pueblo está arribando a un discurso homogéneo. ¿Qué es lo que necesitamos? Unidad de pensamiento, unidad de acción, un horizonte claro de a dónde queremos ir, para que no vaya uno por un lado y otro por otro lado, o vayamos a votar que, como siempre, con la forma ingenua, débil, fallida de poner fe en que alguien tenga que ser honrado. En esos países no se espera que alguien sea honrado, se le obliga, se le condiciona. No se dice, hay que buscar gente honrada. Ahí no tienen que estar buscando gente honrada. Ahí las cosas están claras. Tú entras ahí, te veo que te mueves 1 milímetro de la línea que te hemos dado e inmediatamente, como estamos investidos de autoridad constitucionalmente con artículos, te caemos encima la sociedad. No un fiscalizador, no un fiscal, no un juez. El pueblo va y te saca, como sucede en Alemania, que a los ministros la sociedad los fiscaliza.
la sociedad misma, ¿no? Y también podríamos hablar de las repúblicas escandinavas, etc. Es increíble, es que cuando tú vives allá, cuando compartes con ellos, no como vas como turista, sino que puedes estudiar o vivir en casas con ellos, es diferente. Cuando entiendes cómo hacen valer sus derechos, por ejemplo, en la península ibérica o en Francia, y todo lo que significa. Y les digo una cosa, ni vayan a creer que esas repúblicas, esos reinos, porque también hay monarquías constitucionales, ahora son totalmente diferentes, ya las monarquías son más de tipo ornamental que deliberativo. Eso es un tema que sería muy largo para hablar ahora, pero créanme que esos pueblos nos estudian como ustedes no se imaginan. Pregúntenle a un sueco y van a ver que sabe más de los incas, sabe más de Caral. Pregúntenle a un finlandés, porque ellos, no solo por lo que hablaba Marx en sus escritos y con la poquísima información que tenía Marx, y no estamos haciendo apologías al marxismo ni nada, no, estamos hablando abiertamente, generalmente de una manera holista, abarcadora, para que entendamos que estos pueblos valoran y respetan nuestra organización social andina, porque ellos reconocen que mientras Europa ha vivido en guerras, en pestes, en masacres, hasta el día de hoy guerras como ocurre en Europa que pueden poner en peligro hasta el género humano con una guerra nuclear, porque ustedes saben el problema que hay entre la OTAN y Rusia, etcétera, que es un arsenal, es terrible. Miren cómo ellos hasta el día de hoy siguen poniendo en peligro a la especie humana. ¿Y qué pasaba con Caral, que tuvo 1300 años de gobierno de paz con todos sus vecinos y viviendo de una manera ecológica con la naturaleza? Entonces, ellos nos estudian, el Tahuantinsuyo lo estudian, cómo era el comercio, cómo era el intercambio, cómo era la alimentación. Mientras que acá en el país nos han contado el cuento de que no se debe estudiar. Si uno estudia esas cosas, pues uno es prácticamente marginado, ¿no? Claro, o sea, como que fueras a mirar al pasado cuando ellos lo miran como el futuro, porque, por ejemplo, ¿no? La agricultura para ellos es un súper negocio de enriquecer a la nación. Miren, en Holanda, en los Países Bajos, incluso en Bélgica, ustedes se van a sorprender lo que les digo. Solo vayan a una pollería peruana, de estas grandes cadenas de pollerías peruanas, y pregunten de dónde vienen las papas que venden en esas pollerías famosas que terminan en chicken. Vienen de Bélgica, vienen de Holanda. O sea, ellos que no sabían nada de la papa, hoy la producen y sus países se llenan y son multimillonarios. Son ricos porque ellos invierten en la agricultura. En Holanda, a la salida del aeropuerto, ya nomás hay sistemas agrícolas que tú te quedas sorprendido cómo han aprendido tipo andenes, como hacíamos acá en los Andes, para tener agricultura. Ustedes han visto esos tubitos que venden papa. Ya, esos tubitos, lean por favor cuántos gramos de papa hay ahí. Es apenas un cuarto de papa, ni siquiera una papa completa canchán, no, es un cuarto de papa por una laminadora de alta presión de varias toneladas que lamina la harina de papa, porque ni siquiera es papa, la tienen en harina que no se la procesan, y luego cae a unas freidoras que fríen en segundos esas láminas y caen en curvitas y llenan un tubo que ni pesa. Eso vale 14, 16, 18 soles. Miren el valor agregado de un campesino acá muriendo para sacar su papa. Pero allá el Estado invierte, ayuda a sus empresarios para que generen industria de exportación de una papa que no desarrollaron ellos, y entonces dan trabajo a toda su población. Sus ciudades tienen carreteras, institutos. Todas estas cosas son las verdades que no nos dicen cómo los estados están obligados a invertir en el desarrollo con empresas público-estatales, o simplemente como en Silicon Valley. ¿Qué es Silicon Valley? Es todos los inventos de la Armada norteamericana, de la NASA, para que sus empresarios conozcan el Internet que inventaron la Armada norteamericana, y mira, tienen Silicon Valley, multimillonarios. ¿Qué es más rico que eso? Que Silicon Valley. Pero a la vez también la agricultura en California. Entonces, esto es lo que yo aplaudo, que ya se hable de una transformación, de una comprensión
a entender que hay que pasar a la democracia participativa, directa, porque no habría manera de que lo que yo les estoy diciendo el pueblo lo pueda hacer realidad con representantes, porque ellos jamás lo permitirían, porque ellos trabajan para lobbies. Ellos van a ser amenazados, van a ser sobornados o van a ser eliminados si no cumplen, y además llegan con poder para hacerlo, que es lo peor. Cuando llegan sin poder y llegan a un curul y no tienen poder, llega el lobby y dice, ¿y ahora qué hago con este político? Acaba de llegar al poder, pero su constitución no le permite entregarme los recursos, no me puede dar oro, litio, plata. No me sirve, me voy a otro país. Y se van a otro país. Nosotros tenemos que alcanzar ese nivel de establecer la democracia directa para que el pueblo permanentemente decida su destino y diga, hágase una carretera en tal lugar, hágase un instituto de capacitación, hágase una envasadora de fruta en toda digamos, el margen del Guayaga, porque hay una sobreproducción de cocos, de mangos. Vamos a hacer envasadoras y vamos a vender nuestras frutas inigualables. Y así como países que no tenían ni territorio ni capacidad para producir papa, hoy lo exportan, y cuando entras a todas estas tiendas chicken, comes papa extranjera, el Perú estará vendiendo papa a todo el mundo, que de hecho va a ser mejor, y habrá muchos puestos de trabajo y bienestar. Una pregunta muy clave, ya que se acercan las elecciones, porque de todas maneras va a haber elecciones, es algo que nosotros no podemos impedirlo, porque algo raro tendría que pasar para que no se lleve a cabo, una ¿no? Constituyente, que es lo que debería de pasar, ¿no? Sí, pero eso sería lo ideal. Los pueblos, si nosotros antes de las elecciones llegáramos a una constituyente, se le agua la fiesta a todos los que pagaron y invirtieron por puestos para hacer, porque los partidos políticos están desvirtuados. Los pueblos hacen una constituyente. El problema está cuando la constituyente, como decía el gran Mario Portocarrero, uno de mis mentores catedráticos de la Universidad San Marcos, gran amigo además, una persona mayor adulta que ya nos dejó hace 3 años, pero que una persona que dedicaba su tiempo para hablar con la juventud, con las personas mayores, y compartía, decía, se infiltrarían las garras. La constituyente no puede ser un salto al vacío, tiene que tener un horizonte garantizado, tiene que tener una pista de aterrizaje clara, algo no negociable. ¿Y qué es ese no negociable? La democracia directa participativa. O sea, una constituyente que establezca democracia directa participativa solo te va a dar una cosa, que con el paso del tiempo, así como de la noche viene el día y amanece, así como de una buena siembra en un buen clima después se recoge una cosecha, de la misma manera el pueblo peruano, con su praxis de la democracia directa, con su participación obligada en las decisiones, se va a ir puliendo, determinando, sus instituciones van a estar limpias y vamos a tener el país ejemplar que requiere toda Latinoamérica como una luz para que Argentina no sufra lo que sufre, para que Ecuador no sufra lo que sufre, y el Perú está llamado a ser esa luz primera, porque es el corazón del Tahuantinsuyo. El Perú tiene que ser el primero. Enrique Bazuco, a mí yo le entrevisto porque puede ser un proceso por el cual podemos nosotros transitar teniendo personajes como usted. Pero siendo honestos, yo en lo particular pienso que actualmente estamos en un régimen autoritario y posiblemente hacer una constituyente este año sería muy complicado, ¿no? Siendo honestos. A no ser que la población organizada se levante toda la población y, bueno, pase lo que pase, pues construyamos lo que usted está diciendo. Es que la Constitución, la constituyente es un derecho humano fundamental, contemplado, y es lo más elevado a nivel jurídico. Nada está por encima del derecho al pueblo a constituirse. ¿Qué argumento puede haber para decirle al pueblo, oye, tú no puedes constituirte, no puedes, no hay nada? Si el pueblo decide y se une, lo que pasa es que ellos han metido un antídoto para eso, ¿no? Es que hay una gran dividir, lo que acabas de decir, dividir, ¿no? Es una cuestión de tipo cultural que está fuera de orden lógico, que cada uno quiere lamentablemente figurar. Por eso tú me decías, personas como usted, hay muchas posibilidades, pero yo he sido testigo de muchas veces que se ha tomado parte de este discurso, pero luego ya no me han invitado, no me han llamado. A mí lo que me interesa es el pueblo. El pueblo es el que debe llegar. No deben de haber héroes, no deben de haber estrellas de Hollywood, de la política. La foto que debe de haber debe ser una sola foto. Un montón de gente en la foto.
que debe ser el pueblo. Cuando tú garantizas que la constituyente sea el pueblo y que el pueblo lo refine, todos con sus debates, con sus asambleas, va a ocurrir lo que tiene que ocurrir, que como es el primer interesado quiere un puente, ¿no? El primer interesado quiere una buena pista. Entonces el primer interesado protege eso, pero cuando hay terceros que tercerizan, está su interés. Entonces ahí es el problema y por eso muchas veces no nos llaman, ¿no? Claro, Enrique, mira, bueno, este sistema, yo también estudio un poco, esto no es una casualidad, esto ha sido muy bien estructurado desde un inicio, desde la época industrial. Así es. Sabemos bien que hay pueblos dominados y dominantes. Ahora, yo en lo particular pienso, y le digo a usted claramente, que para este año tendríamos nosotros que, para el año 2026, concientizar. O sea, lo que tú estás haciendo ahora es concientizar a la población peruana y esto necesita un tiempo. A mí, siendo realista, estamos como como un bebé, empezando o aprendiendo a caminar. Exacto. Y creo que, por eso digo, personas como usted nos van a enseñar a caminar, a transitar por este sendero. Entonces, hay que concientizar, sé que va a haber elecciones, eso es algo que yo, en lo particular, pienso que sí va a haber. Entonces, tenemos que tratar de destruir al fujimorismo también, que es creo que la cabeza de esta gran orquesta que se ha armado del neoliberal. Claro. Entonces, a eso voy. O sea, ¿qué hacemos para poder librarnos de este cáncer, de este mal que son los partidos políticos? Un gran ejemplo, el señor de Patás que ha venido, que pertenece a Somos Perú, que pertenecía, ha venido prácticamente a dividir a la población peruana. La función que tiene los títeres es dividir a la población peruana. Claro, dividirla. Ese ha sido el secreto de ellos desde el comienzo, desde hace más de 200 años. Dividir. Claro, y postergar esto que tú dices del bebé, o sea, no sacarlo de la cuna. Siempre tenerlo en la cuna. Que pase un gobierno, que siga en la cuna. No, todavía no. Sigue en la cuna, que nunca gatee. No te vas a caer, estás gateando y lo tienen con muletas para que se atrofie, ¿no? Ese es su objetivo y para eso lo hacen, para dividir, como bien dices, ¿no? ¿Y qué opinión? Porque hay que neutralizar eso. El alcalde de Patás ha venido desde mi humilde punto de vista para hacer el trabajo de dividir a la población peruana. Él es un operador político de esta gran mafia que se vive. Entonces, ¿qué hacer frente a ese tema de los operadores políticos? Sí, que son primero los partidos políticos y después también como los personajes. Qué bueno que toques ese tema porque definitivamente casi cae en sorpresa. Parece que ellos tenían planeado de que les iba a dar resultado, pero se han ido de cara porque el pueblo ya han calculado mal la capacidad del pueblo y personas como tú se dieron cuenta que esto parece que incluso ahora, como muchos dicen, parece que no empezó con su llegada, parece que fue un plan incluso desde antes. Por eso subían al camioncito, después viajaban en el camión, después bajaban del camión y no los tocaban ni con el pétalo de una rosa. Pero cuando vienen los hermanos de Ayacucho, de Puno, de otros lugares, ¿cómo los masacran? Pero nos han hecho creer que lo han detenido, toda la prensa, toda la prensa convencional, que lo han detenido, mira, por acá, por allá. Acá la prensa convencional de señal abierta sale a defender y a proteger a los hermanos de Puno o de Andahuaylas o de Cusco que vienen acá. Nunca. Entonces ahí tú ves el contraste. Y otra cosa, inclusive vino con un guión, o sea, tú sabes cuando una persona es espontánea y cuando una persona está siguiendo un guión, ¿no? Y eso de creerse Gandhi, que él es pacífico, que él no apoya la manifestación. Mira, para empezar, como he leído en algunos posts, él es una persona extremadamente violenta, pero en un tipo de violencia que es la más peligrosa, porque es la violencia solapada, la violencia que se sienta a comer en la misma mesa con el asesino. O sea, sabe que este ha tenido políticas que han generado la muerte de más de 50 personas y tú te vas y te sientas con él a comer y a conversar y no eres violento, pero te sientas a comer con él, ¿no? Y encima todavía le dices al pueblo, no marchen contra estos. Entonces es un tipo de violencia mucho peor y más peligrosa, porque es la violencia que tergiversa, que agrede la verdad, que agrede la unión popular, ¿no? ¿Y qué hacer? Basurco, mira, estamos en un sistema donde hay operadores políticos muy bien posicionados. Un ejemplo, la mayoría de los alcaldes de Lima, del Perú, se han reunido con Gerí y han salido a los medios de comunicación a defender este gobierno. Alcaldes que deberían cuestionar mínimamente a este Gerí. Y siempre, y lo más vergonzoso, que sobre el pretexto y la excusa
de decir de que porque están poniendo orden. Pero ¿cómo puede decir que están poniendo orden? Están apelando a la desinformación popular o general, ¿no? Si justamente ellos fueron los que impidieron la vacancia de la DINA durante todo este tiempo. Y digo la DINA porque la población no dice DINA, dice la DINA por la palabra ladina, ¿no? De ser ladino. Y otras cosas más. Entonces, ahí se ve claramente cómo es posible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se ve claramente que es una manipulación? Porque si está clarísimo... Ahí vienen policías, creo, ¿no? Es muy posible. Ahí vienen los policías, parece. Pero vamos a acabar... Mira, todo estaba pacífico, siempre está pacífico, pero claro, el punto es importantísimo porque la transformación se da con la comprensión del pueblo, pero de todas maneras sería bueno no privar a la gente de las imágenes en caso... Vamos a saber de qué se trata, vamos a estar atentos, ¿ok? Sí. Nos acercamos un poquito. Ahí... Pero sobre lo que te decía, ¿no? Ellos han protegido ese gobierno, es decir, son el régimen. Porque una cosa es gobierno y otra cosa es régimen. El régimen es permanente, continuo, tiene sus características y no cambia. Es la opresión, pero cambia de títeres, cambia de gobiernos. Los gobiernos cambian cada 5 años, cada 3 años, cada 1 año. Pero básicamente estos que se están reuniendo no tienen en realidad una excusa ni un pretexto real. Es falaz porque esa gente que hoy está diciendo que es el cambio y que gobierna son los mismos que prolongaron, elongaron, estiraron todos estos crímenes. Incluso siendo abogado, él utilizó sus conocimientos de derecho junto con otros para mantener ese gobierno de Dina y de todos los otros. Entonces... Así, Basurco. Sus últimas reflexiones, amigo, para poder... un día lo voy a invitar a un programa especial para que nos pueda diseñar el camino correcto por el cual tal vez podemos... Yo confío en usted, confío en muchos compatriotas que voy conociendo. Poder hacer la entrevista tal vez con otra compatriota más, con Zaira Aguilar, que ya le he dicho, no pudo. Magnífico. No pudo, ella tiene mucha audiencia, no es como yo que estoy empezando. Y lógicamente este mensaje sería bueno. Pero, Ricardo, siempre con estrategia. No podemos justamente mandarnos, porque eso es lo que pasa contigo. ¿Por qué no te invitan? Porque la estrategia que tú dices hay que manejarlo bien. Queremos esto, pero con estrategias, así, ¿no? Y de esa manera se puede llegar a más, es que han lavado el cerebro de nuestros políticos y nuestra gente. Entonces tienen miedo a ese tipo de cambios. Claro, porque por eso la estrategia es bueno. Ahí sí habría un cambio. Ellos lo que van a querer es llevar a las elecciones, o que haya una constituyente, o que haya lo que sea, mientras la democracia sea representativa, mientras el pueblo siga menor de edad, sin DNI, para poderle decir, métete ahí, o tenerlo como en un partido de fútbol, ¿no? Tú en la tribuna, haz tu pancarta, estampa tu polo, pifia, grita, insúltame, dime qué malo, dile al policía malo, dile todo lo que quieras, grítale, crea canciones, pero nunca tengas la tarjeta roja, nunca tengas la tarjeta amarilla, quitarle la mayoría de edad, o sea, ese es el objetivo de ellos. Y lamentablemente muchos de los políticos o comunicadores que tienen aspiraciones políticas de llegar a un cargo, de alguna manera quieren mantener su popularidad, pero no perder la posibilidad de llegar con ese poder que tienen ahora los políticos y que el pueblo debe quitárselos para siempre. La única garantía de que el pueblo pueda salir adelante es quitarles para siempre el poder a los políticos de deliberar. Y en esto tenemos un excelente ejemplo en AMLO, en Andrés Manuel López Obrador, el presidente eterno de México, porque él lo ha dejado en claro, lo ha explicado, es la clave de todo, el cambio, empoderar a la población. Pero parece que el discurso es de buscar los reflectores hacia uno, ¿no? De buscar ser uno la estrella, de mencionar uno de dónde viene y decir su nombre en voz alta, ¿no? Discursantes que hablan muchas cosas que pueden tener algún sentido, pero ¿quieres vivir siempre idolatrando y alabando un nombre y decir él es mi ídolo? Cree en ti. El pueblo tiene que creer en el pueblo. Las transformaciones las hace el pueblo. De lo que se está hablando ahora, de los derechos humanos, no es un individuo, no es un héroe. Es el pueblo que lo logró. Y se establecieron leyes no para un individuo, sino para el pueblo.
y para que todos los individuos, incluso hasta las minorías, tuvieran el derecho de la libertad de expresión que nosotros no tenemos. Vivimos una mentira y está muy bien, yo estoy encantado cuando gusten, pero reconozco que que hay un despertar. Yo sí lo noto, yo sí que tengo décadas en el activismo, yo sí noto que hay un cambio en el discurso. Eso. Hay una comprensión. Ya se habla de democracia directa participativa como objetivo y que no van a... Y eso es lo que creo que más les está preocupando y les ha hecho un terremoto, porque ellos no se esperaban, los grupos de poder, la oligarquía, digamos todo lo que es la lacracia transnacional, ¿no? Que el pueblo está entendiendo que no va a aceptar otra cosa que no sea establecer el poder del pueblo para siempre. Sí, ayer hemos visto una gran cantidad, yo no sé si exagero, pero yo por lo menos, yo digo, ha pasado de los 100.000. Imagínate, no sé si has estado donde ajeno. Sí. Pues sí, ha sido enorme. Pero eso tuvo su horario, eso fue descomunal. Pero ahí tenemos la gente para la Asamblea Constituyente. Claro. Lo que pasa que se llega, se sale, pero no se aterriza. Este gobierno hace su trabajo, ¿no? Es que ellos usan lo que se llama la psicología inversa. Son un montón de detalles. ¿Y por qué les funciona? Porque nosotros, a diferencia del mal mencionado Mahatma Gandhi, como lo hizo este alcalde de Patás, Funesto, que hablaba de Gandhi, cuando de Gandhi él no tiene absolutamente nada, ni remotamente de Gandhi, sino él es un anti-Gandhi. Pero ellos tenían lo que se llamaba el Congreso Indio. Había un Congreso de la tiranía, había un orden y un gobierno virreinal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, colonial inglés. Pero ellos tenían su Congreso Popular, donde deliberaban y hablaban todos y tenían el uso de la palabra. Nosotros no tenemos ese Congreso Popular de carácter permanente, que incluso así hubieran elecciones, ese Congreso nunca se disolvería, porque sería el Congreso vigilante de la sociedad para mantener siempre la fiscalización y el poder popular por encima del poder político. Hay que entender que el poder social tiene que estar por encima del poder político, porque es el poder que constituye al poder político. Entonces llega a ser poder político de esa manera. ¿Qué es político? Involucrarse en los asuntos de tu polis, de tu ciudad. Cuando vemos un edificio en Roma y tú estás caminando por las calles de Roma, dice SPQR. ¿Qué significa SPQR? Populus, Senatus y Populus de Roma. O sea, los representantes del pueblo de Roma. ¿Qué quiere decir? Que ese edificio, esta pista, esta vereda, ese monumento, todo es del pueblo de Roma, que ha puesto a un senado, pero es del pueblo. El pueblo le pertenece al pueblo. No es que el alcalde va a decir la obra que hizo tu alcalde. Vivimos en una serie de mentiras que un Congreso Popular de carácter permanente. Por eso yo llamo a los youtubers: no acepten argollas, no sean argolleros, no sean subalternos de recibir órdenes de Europa o de Estados Unidos, de los que mandan plata, y digan no llamen a este o no pongan a este, porque no pensemos en función de este o este. Pensemos en función de que hay que establecer una entidad social fuerte, sólida, poderosa. Si esa marcha estuviera con un Congreso Popular, con una entidad jurídica, qué diferente, ya tendríamos la constituyente, tendríamos 100.000 personas en la calle y la constituyente ya estaría. ¿Quién puede contra ellos? ¿Vas a matar a los 100.000? No podrían, pero lamentablemente dicen que salgan. Por eso Dina decía, ¿no? Pero salgan a marchar, claro, que salgan. Después de marchar, ¿qué va a pasar? Después de cantar, después de decir la sangre no será olvidada, después de decir el pueblo unido jamás será vencido. ¿Unido en qué? Mira, tú puedes unir lo que quieras, pero si lo unes sin perspectiva, equivocadamente, esa unión no sirve para nada. Menos unidos de una manera objetiva, clara, estratégica, pueden lograr más que muchos unidos sin perspectiva y sin horizonte. Es como un volcar las frustraciones. Hay que salir a marchar, carajo. Puta madre causa, que puta que madre. Discúlpenme que lo haga así, pero es la emotividad del joven, del impulso, pero eso no cambia. Tiene que haber un Congreso Popular Permanente Social, un Uñunaco y una Asamblea Nacional. Todos los youtubers, todos los comunicadores, así como haces tú valientemente o como hace el gran Enki desde Argentina con Ecos Latinos, y yo aplaudo a todos los que se han sumado a la democracia participativa y ya la comienzan a hablar, porque podemos lograr de repente que se llegue a dar este Congreso Popular. ¿Por qué mencioné a Gandhi? Porque Gandhi tenía precisamente el Congreso
Popular Indio, y ellos así, organizados, se enfrentaron nada menos que al Imperio Británico, que era infinitamente más que el gobierno de Geri, de Dina y el de Fujimori juntos. O sea, no hay punto de comparación. Vencerlos a ellos, al Imperio Británico, en toda su gloria, pero lo logró Gandhi, ¿no? Con todo el pueblo indio, a pesar que era un pueblo tan difícil porque tenían cantidades de religiones. Mandela, el Congreso sudafricano, ¿cómo venció Mandela? ¿Cómo logra vencer el apartheid? Siendo todavía de una raza donde eran racistas allá en ese lugar, por el Congreso Continental. ¿Cómo logró los Estados Unidos, que lo tienen tan oculto y que no los mencionan, la Revolución Americana, en la que está basada nuestro sistema presidencialista, porque el primer presidente se inventó allá? Con la Declaración de los Derechos en la Constitución Americana, en la Carta, pues en la Declaración de la Independencia de América. Ahí parten los derechos humanos, los derechos del hombre. Entonces, porque hicieron un congreso. ¿Cómo se llama el Congreso de ellos? El Continental. Entonces yo les digo a todos los hermanos de todo el continente, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué ellos sí pueden tener un congreso y por qué nosotros estamos dispersos? Con mucha voluntad, muchas canciones, mucho impulso, muchos ajos y cebollas, pero no tenemos una organización. ¿Hasta cuándo? Tenemos que madurar, tenemos que ir a ello. Ese es el congreso. Lo mismo pasó en la Revolución Francesa. Había un congreso, se organizó un congreso con los universitarios, pero por alguna razón han logrado dividirnos, fragmentar e impedir que se dé esa... Hay muchas argollas. Eso tiene que acabarse. Si logramos eso, seremos invencibles. No habrá manera, no me refiero a mí, me refiero al pueblo. No pensemos en función del individuo. El que es invencible es la población en general con su Congreso Popular. Tiene que haber un Congreso Popular de carácter permanente. Y ese Congreso tiene que dictar todo el corpus de leyes, llamando a sus abogados, a sus constitucionalistas que han defendido y que sacan y le quitan a los fiscales y a los policías, a los detenidos, esos verdaderos abogados que defienden al pueblo, como el Eduardo Benavides Parra, activista desde su juventud de la Universidad Mayor de San Marcos, que defiende al pueblo, y tantos otros, Rodrigo Noblecilla, tantos otros que defienden al pueblo. Ellos con el pueblo pueden hacer perfectamente esa constituyente, pueden hacer perfectamente el corpus de leyes con sociólogos. Tenemos sociólogos. Hace poco llegaron unos amigos que son educadores en Países Bajos, en Bélgica, en Holanda, en Alemania. Han conversado conmigo. Está la gente, ya huele, ya se respira, ya hay un olor, ¿no? Inclusive antes acá, estas reuniones, abajo el imperialismo, abajo los monopolios, ¿no? Y estaban con una chela del monopolio. Ahora no, nadie, mira aquí las manos, no tiene nadie una... Claro, porque tienes que ser congruente. Está muy bien, se puede tomar una cerveza, pero hay momentos, hay lugares, en un país como el Perú, donde la cerveza, todo el producto de la cerveza, el grano, lo traen del extranjero y los campesinos no tienen participación. Si fuera una marca nacional, por lo menos para que haya una competencia, pero un monopolio, o sea, qué diferente, ¿no? En Oxapampa sí tienen una democracia directa, participativa, funciona diferente, ¿no? Hay pequeños lugares donde hay europeos que ellos sí se dan el gusto de vivir su democracia directa, participativa, es distinto. Si uno se va a Posuso, se va a Oxapampa, a ver que el mundo es diferente, ¿no? Pero ¿por qué no podría ser en Lima? ¿Por qué nosotros también no podríamos decir, oye, aguanta, somos tantos millones, vamos a pararles, les duele su economía? ¿Por qué tendríamos que estarles enriqueciendo? Hay madurez, pero nuestro camino, como te digo, es hacer nuestro Congreso Popular, y ojalá que se acaben las argollas y podamos hablar de estas cosas a más. Eduardo Soto, ya el último mensaje, por favor. Pero se puede también paralelo, viendo un poco la realidad, siendo realistas, o sea, concientizar a la población peruana, pero paralelo a eso también luchar contra estas marionetas que son los partidos políticos. Claro. Un ejemplo, para que no gane el fujimorismo en las siguientes elecciones, se puede luchar, digamos, para extirpar de nuestra política el cáncer del fujimorismo. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos, muy aparte, ya hablando de la participación directa que tiene, pues... Sí, mira, esto, un equipo de abogados de los que defienden al pueblo, ¿no? De los que han demostrado en la praxis que lo defienden, especialistas, lo resolverían rápido, porque una cosa es lo legal y lo que está más arriba de lo legal y que estudia lo legal, que es lo jurídico, verían que hay leyes injustas y leyes pro crimen, leyes criminales.
¿Por qué? Porque tienen, además el debate en el cual se puede deliberar que efectivamente son procriminales, lo más importante, que son los efectos que ha causado en la sociedad ese tipo de leyes cuando se han aplicado. Entonces, desde esa juridicidad se puede demostrar que efectivamente son organizaciones criminales y que esas leyes son criminales y que ya definitivamente tienen que ser abolidas, ¿no? Como lo han logrado los otros países que han abolido esas tiranías. Tú volteas y ves acaso que haya un Mussolini o un partido de Mussolini en Italia. No lo hay. O un partido nazi en Alemania, no lo hay. Puede haber ahí un skinhead, un rayado, pero le va a caer el sistema judicial de encima, ¿no? El fascismo, todas esas cosas, esas formas, o sea, en su tiempo eran legales, pero jurídicamente han sido totalmente extirpadas, ¿no? Entonces, sí se puede. Nosotros podemos acabar con todo eso para que la nueva ley que nazca de los partidos sea diferente y le ponga una valla bien alta para que si quieres tener un partido puedas, pero ya no se apele a cuestiones de dinero para tenerlo. Basurco, muy aparte de concientizar a la población peruana, es que tenemos que destruir a estas organizaciones políticas. Un Congreso Popular. Tenemos que unirnos en un Congreso. Nosotros tenemos el Congreso con los especialistas en derecho que presenten las causas ante la Corte Internacional de la Haya por lesa humanidad. Estos se van a aterrar cuando vean una entidad jurídica con asiento territorial que sea el Congreso Popular Permanente de carácter social, pero si hay congresos hasta de UNIC, hay congresos hasta de Herbalife. ¿Cómo no puede haber, carajo, un congreso más digno y más elevado como un Congreso Popular que contenga a todos los digamos, más eruditos y más humanistas de la sociedad peruana y más prestigiosos y limpios de la sociedad peruana, más su pueblo organizado? Seríamos invencibles. El pueblo realmente sería invencible. Eso tenemos que apuntar, ya no postergarlo, hacer el primer Congreso Popular Permanente. Necesitamos la unión de todos los youtubers y acabar con las argollas para que no traicionen, no sean traidores del pueblo y sigan siendo tontos útiles para fomentar que todos hablen de lo malo, pero nadie organice algo que acabe con lo malo. Ricardo, ya para que se despida, por favor, el último mensaje con respecto a estas marchas que se vienen. ¿Le parece cómo se debería llevar estas marchas como una estrategia para su punto de vista? Deberían de estar apoyadas por el boicot. Por ejemplo, cuando las colonias mandaban a los militares a golpear y apalear al pueblo, los pueblos apaleados se dieron cuenta que los militares cobraban su sueldo de los tributos que pagaban los apaleados. Entonces ellos, mediante su congreso organizado, coordinaron y se dio la orden popular de que nadie pagara un centavo. Entonces esa colonia no tenía dinero para poderle pagar a los que apaleaban, y los que apaleaban se mandaron mudar, y al no tener quien apalee, perdieron, y ahí tienes las banderas de las repúblicas nuevas que hoy gobiernan. ¿Cómo tú vas a pretender que no te apaleen, que no te echen gases, si tú con tus compras enriqueces a los grupos de poder y además enriqueces a los otros grupos? Ellos hacían paros tributarios, ellos hacían lo que se llama el boicot. El boicot nace por campesinos, ellos inventan el boicot en Irlanda. Irlanda gana justamente con el boicot, y Gandhi también hace el boicot, cosa que no hacía el alcalde de Patás, ¿no? Porque bien que se mandaban gaseosas. Acá, ¿ustedes creen que podemos luchar contra el sistema monopólico que tiene algunos multinacionales? Morena es un partido que se enfrentó a todo lo más grande que te puedas imaginar de la maquinaria reaccionaria de ultraderecha neoliberal y conservadora de México. Pero lo hizo porque ellos tenían un congreso, tenían una organización que funcionaba como un congreso, su partido, y se unieron. En cambio nosotros no lo tenemos. Como nuestras leyes de partido son diferentes, procriminales, etcétera, nosotros tenemos que establecer lo que no tenemos. Queremos lograrlo sin tener una entidad, estamos alucinando. Entonces, hay que entender que es nuestro desafío. ¿Queremos seguir gateando o queremos ya empezar a caminar? Queremos entrar a la madurez.
si acabamos con las argollas, si acabamos con los protagonismos y entendemos que tenemos que darle la victoria al pueblo, haremos ese Congreso Popular permanente, esa gran Asamblea Nacional, y entonces todos los grandes van a estar, como han estado siempre del lado del pueblo. Me refiero a los grandes no porque sean jactanciosos de bacanes, sino porque son grandes porque han defendido al pueblo, pudiendo estar en la comodidad de su estudio jurídico y ganando un montón de plata, han ido a amanecerse en las fiscalías a rancharle a la tiranía a los detenidos. Entonces, nosotros contamos por ellos, pero ellos quieren que el pueblo tenga un Congreso Popular. El pueblo tiene que anhelarlo, tiene que pedirlo, así como se paran acá a captar hip hop, o se paran a marchar, o hacen, tienen que querer decir, o Asamblea Popular o nada, o Congreso Popular o nada. O sea, ellos tienen un Congreso, los corruptos, y nosotros no podemos tener un Congreso. ¿Cómo vamos a lograr el cambio? En los congresos es donde se dictamina y se dice, el día de hoy todo el pueblo peruano va a ir para acá. ¿Quién puede vencernos? Si tenemos esa organización, nadie. Sí, un llamado a la concientización con estas participaciones, y lógicamente es un trabajo de largo aliento todavía, porque se puede lograr en corto tiempo, pero a mí me parece que hay que concientizar al pueblo, porque tú preguntas a cualquiera que no está acá, lamentablemente hasta esas ideas son terroristas, ¿no? Ahí están las redes sociales. Yo estoy en las redes sociales prácticamente cuando uno habla de esas cosas. ¿Qué hay de terrorista en lo que yo he dicho? ¿Qué hay de terrorista? A ver, ¿cuál sería el argumento? No, a lo que yo voy es que hay peruanos que dicen así en las redes sociales. Es que, claro, te entiendo, yo sé lo que dices, todos somos testigos del terruqueo. Es algo que hasta lo conocen en otros países. Se sabe que acá esa palabra significa, y hasta ya la han exportado porque ya la utilizan también, ¿no? Sí, efectivamente hay el terruqueo, pero hay el terruqueo porque nos está faltando esa capacidad de respuesta y organización. Nadie podría terrucar a nadie si tuviéramos un Congreso Popular permanente, consolidado y fuerte, porque todo eso se vendría abajo, estaríamos tan bien organizados, ya no tendríamos un montón de canales, tendríamos un solo canal con todos los comunicadores que al mismo tiempo transmitirían uno tras otro desde la noche. Sería imparable, esto sería extraordinario. Tenemos que aprender de los que lo han logrado. Hay que estudiar a México, cómo México lo hizo. Tenemos que saber por qué esta gente menciona a Gandhi, por qué nos quieren confundir con Gandhi, para desvirtuar lo que realmente significaba Gandhi. Busquen, hay hasta obras fáciles de entender, hasta en el cine, sobre la vida de Gandhi. Estudien de Gandhi, de Mandela, de los congresos, estudien qué era el Congreso Continental. A ver, tanto se habla de los Estados Unidos, quiero leer la Declaración de la Independencia, a ver de qué habla, del pueblo para el pueblo, de dónde vienen esas palabras. O sea, ellos te engañan porque no tienes conocimiento, ellos necesitan que estés en la ignorancia, porque cuando eres ignorante ellos te pueden manipular. Tu fuerza, tu energía, tu ámbito de lucha te dice lucha, pero que eso sea como una ola del mar que llegue a la orilla y ahí se acabe. No quieren que te consolides como un maremoto que arrase la tiranía. Ese maremoto es la organización social inteligente en un Congreso Popular. Así, mi estimado, un gran abrazo, vamos a estar siempre en contacto. Gracias. Saludos para todos los que están viendo, está muy buena participación, me dicen. Así un que abrazo al pueblo, sigamos. Compártanlo, porque si no lo comparten, saquen porciones, súbanlo a TikTok, las partes que vean, para que lleguemos a eso. Qué lindo será cuando nosotros celebremos que tenemos ya nuestro Congreso, y que ese Congreso comience desde ya a hacer las leyes que regirían a nuestra nación, para que cuando llegue el momento no nos agarre oye, ¿y ahora qué hacemos? Hay que hacer las leyes las tiene que tener el pueblo claro desde ya, y no hay mucho que inventar, hay muchas cosas que ya están claras, que son necesarias para que haya un verdadero Se puede progreso. lograr un ejemplo para acabar el programa. Se puede lograr, digamos, derogar esa ley de reelección inmediata de congresistas y la bicameralidad. Absolutamente todo, el pueblo puede derogar absolutamente El primer paso, estoy hablando de este año. Tal vez en función de esta unidad, de lo que ha pasado, porque esto es unidad, acá esta situación nos va a unir a los peruanos, a muchos peruanos. Podemos lograr tal vez presionar para que se derogue, y como un castigo a estos congresistas que han hecho leyes que nos han atentado contra nuestra vida, se puede pedir la derogación de ese mínimamente esa ley. Mire, en Ecuador, cuando hubieron los levantamientos, se hicieron muchas leyes similares, porque como es una oligarquía que tiene el control de Ecuador,
vieron la forma de cómo reprimir al pueblo, pero como hubo el levantamiento tan descomunal, cedieron, destaparon la olla de presión para que bote un poco de vapor y no explote. Y luego le dijeron al pueblo que iba a tener participación, que ahora ellos, pero lo hicieron sin facultarlo constitucionalmente, o sea, de palabra. ¿Y qué pasó? Los traicionaron, los engañaron, y una vez que bajó la olla de presión y bajaron todo, como pasó en Chile, van a tener su constituyente, no se preocupen. Son viejas estrategias que hacen. Por eso no ocurre cuando hay un Congreso Popular que llega con el tiempo el pueblo a asumir el poder. Cuando lamentablemente nos quedamos en que, a ver qué me das, concédeme derogar la ley, concédeme sacar a Dina, siempre sigues en el mismo círculo vicioso. Le estás dando poder. Lo recibes del otro. No es tu conquista popular. ¿Me entiendes? Como la supuesta república que tenemos, claro, que no la hizo el pueblo, la hicieron los criollos con los ingleses. Entonces nunca vas a tener verdaderamente una república. Así es, mi estimado. Un gran abrazo, mucho gusto. La gente te felicita mucho y ya estaremos en contacto para poder también hacer otro tipo de participación en otros medios. Sí, será un placer. Un gran placer también, amigo. Conocer todo sobre democracia directa. Así es, así es. Se despide nuestro gran compatriota, Enrique Basurco, que nos ha ilustrado con sus conocimientos. Justamente he venido acá también para poder entrevistarlo a Enrique Basurco, un gran peruano que tiene amplio conocimiento, y él pues habla sobre la democracia participativa directa. Y me parece que, como él dice, ¿no? Estamos en pañales. Y sí, en Facebook está como Waiki TV, en Facebook, ¿ah? Waiki Perú. Ya me bajaron los otros dos canales. A ver, solo queda ahorita en Facebook nada más Waiki Perú. Y si logras encontrar, porque está baneado Waiki TV, sería maravilloso, porque en TikTok tenemos Waiki TV y en YouTube también Waiki TV, donde hablábamos precisamente de la mancomunidad y de un Cori Coin. Cori en quechua es oro, moneda. Mira lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No logro leerlo. Enrique Wow dice: dame tu cerebro. Qué amable, hermano. Vamos a ver que sea el cerebro del pueblo. El pueblo unido como pueblo junto va a ser un cerebro más grande, mejor, con el AINI, con el summa causa. Waiki Perú en Facebook. Encuentren muchos videos, hay videos para estudio. Recuerden que yo no uso la letra K, es W-A-Y, Q, como en el quechua, Q, U y la I con puntito. Waiki Perú en Facebook. Y lo mismo, W-A-Y-Q-I TV en YouTube y en TikTok. Ok. Sí. Mi estimado, un gran abrazo. Se despide ahí nuestro gran compatriota. Yo me he ilustrado mucho en su participación, por eso es que yo he querido tener una segunda entrevista. Él ya participó en una primera entrevista acá en la Plaza San Martín. Por eso es que he venido hoy también para poder unirme a esta gran unidad en función de nuestro compatriota que ha caído, lamentablemente, este régimen podrido que tenemos. Y quedé con él, que podríamos encontrarnos acá, y lógicamente ha tenido excelente participación nuevamente. Me voy feliz, pero bueno, pues está todavía por acá. Pero evidentemente, compatriotas, podría yo manifestarles y decir que eso es el camino, me parece, el camino que deberíamos seguir los peruanos, y eso lógicamente es a través de una concientización permanente, ¿no?, de personajes muy poderosos con su participación como el compatriota, para lograr esta importante participación de nuestro país pues en aspectos de democracia directa, ¿no es cierto? Me parece muy buen punto de vista. Como él dice, ¿no?, estamos en pañales, estamos gateando, y esperemos que pronto podamos empezar a caminar. No quedarnos siempre gateando, porque los que nos gobiernan lo que quieren es que sigamos gateando, que nunca caminemos, ¿no? Esa es un poco la lógica. Bueno, estamos acá en la vigilia. Por favor, escuchemos un poquito de lo que se está viendo. Escuchemos acá de los presentes, ¿no?, de los familiares. De hoy. Ay, madre mía.